y hablábamos de cómo mientras que se forma el glucógeno a la izquierda, una vez que hay el estímulo, evidentemente, de aumento de glucosa, la glucosa estimula la insulina y la insulina es anabólica y por tanto, entre otras cosas, estimula la glucogénesis, expresas de la glucogenina, la glucogenosintasa. Y en otra parte, hoy veremos el modelo de la derecha, en donde a expensas de diversos estímulos, fundamentalmente glucagón, adrenalina, noradrenalina, mensajeros, al contrario, vamos a ver cómo se dispone este glucógeno para degradarlo y liberar moléculas de unidades monoméricas de glucosa que puedan entrar estos al ciclo de Krebs y formar fundamentalmente energía, que es la finalidad de la glucogenólisis, ¿no? Que hoy toca ver. Y entonces esta glucogenólisis es justamente la degradación de glucógeno para liberar monómeros de glucosa. Esa glucosa que tenemos en forma polimérica almacenada en vesículas citoplasmáticas, en el hígado, en el músculo, en la variedad de células, ahora nos va a servir como una reserva de energía muy importante en caso de que sea necesario. De tal manera que de todas las células que conforman el islote de Langerhans, este que está acá, el islote está rodeado por células acinares, esas que están acá. Entonces, a las células de los islotes de Langerhans contienen varios tipos de células. Por ejemplo, aquí están las células delta en moradito, que son responsables de sintetizar somatostatina, una hormona muy importante que van a ver más adelante. Y si no, las células alfa se secretan el glucagón, que es el que nos toca hoy. Las células betas secretan la insulina, que es el antagónico al glucagón, que ya lo vimos cuando vimos glucogénesis. Y la retomaremos cuando veamos la diabetes mellitus. Las células acinares que están alrededor, estas células que tienen su conducto en el centro, vierten entonces la amilasa, tripsina y otras enzimas proteolíticas, justamente para la degradación de los alimentos que se van a vertir a la segunda porción del duodeno a través del conducto pancreático. Entonces, en conjunto, todo eso sería la organización de las células básicas. Hay más, evidentemente, ¿no? Más células en los islotes y también en las células pancreáticas, pero son las más importantes. De tal manera que una vez que se secretan, que se estimulan, perdón, las células alfa, por ejemplo, secretan glucagón. Y el glucagón es esto. Es este peptidito de 29 residuos de aminoácidos que se secreta justamente en las células pancreáticas, células alfa pancreáticas. Y su secreción está mediada por estímulos. ¿Cuál es el estímulo más importante? El déficit de energía, la falta de energía que obliga a formar más y en consecuencia la falta de nutrientes como glucosa. En cuanto bajan la cantidad de glucosa o aumentan otros elementos no glucosídicos como aminoácidos en la dieta, como lípidos en la dieta, también estimulan al glucagón. Por eso es que la dieta hiperproteica, la dieta hiperlipídica, también es un estímulo muy importante para la activación del glucagón y su secreción para que en consecuencia se lleve a cabo el efecto catabólico que no queremos. Como panorama general, ya habíamos dicho que era antagónico, es decir, mientras que uno está expresado, el otro no. Aquí está la insulina con su receptor dimérico de insulina, que una vez que se liga, estimula una cascada de señalizaciones que lleva, entre otras cosas, a aperturas de canales de potasio, de canales de calcio, de cloro, y en consecuencia esto estimula la biosíntesis de muchas cosas, porque es anabolizante. Mientras que eso está teniendo lugar, el glucagón está apagado. A la inversa, cuando el glucagón se estimula, entonces todas estas rutas se apagan, es decir, mientras la insulina está presente, el glucagón no. Cuando el glucagón está presente, la insulina no, y así y viceversa, ¿de acuerdo? De tal manera que es un efecto antagónico. Aquí está la célula alfa, y vemos cómo se activa la insulina, puede activar también células alfa, y en consecuencia bloquear la síntesis de glucagón, y al revés, cuando la célula alfa secreta glucagón, la insulina deja de secretarse por la célula beta. Ahora, en condiciones normales, ese sería mi parámetro de euglicemia, la glicemia normal, ¿de acuerdo? De esta línea gris. Cuando aumenta la cantidad de glicemia en la sangre, es decir, tenemos hiperglicemia o hiperglucemia, que es correcto, entonces la presencia de azúcar en la sangre, de glucosa, estimula inmediatamente a las células beta para que inmediatamente secreten insulina y esta insulina entonces haga la vía glucolítica anaeróbica, si es que es necesaria la energía, y si no es tanto el gasto energético, entonces que estas células empiecen a acoplar la mayor cantidad de glucosa para que no esté circulante, ¿no? O sea, finalmente la insulina abre las llaves para que se meta la glucosa desde el exterior al interior. ¿Se acuerdan los modelos que vimos del gordito que hacía ejercicio, que andaba caminando, ¿no? De tal manera que una vez que se secreta la insulina, las células empiezan a meter las grandes cantidades de glucosa a su interior
para el metabolismo energético o biosintético. Y entonces, entre otras cosas, en el nivel hepático y muscular, tiene lugar la glucogénesis. Es decir, en presencia de insulina también se da lugar la glucogénesis, no solamente el aporte energético. Y de esta manera, el aporte de glucosa para formar glucógeno o de glucosa para formar energía regresa a los niveles de glucosa normales. Supongamos que alguien comió muchos carbohidratos, entonces tiene una hiperglicemia transitoria. Mientras esa glicemia está alta, se puede dar lugar a efectos dañinos en nuestro cuerpo. Entonces, lo que no queremos es tener glucosa de más en la circulación. Por eso inmediatamente se estimula la insulina, que estimula la glucogénesis y estimula las vías energéticas, la vía oxidativa anaeróbica y luego la anaeróbica, si es que es necesario. Y de esa forma se da un aclaramiento de las concentraciones de glucosa en una glicemia transitoria, conste, es transitorio. En cambio, cuando baja la cantidad de glucosa, alguien que no ha comido, por ejemplo, o ha tenido un gasto energético muy importante, ha estado estudiando toda la tarde, un curso, por ejemplo, de 4 a 7 de la noche, y ha comido poco, en fin, cuando hay una caída en la concentración de glucosa, tiene lugar una hipoglicemia. Y en consecuencia, hay que restaurar los niveles de glucosa normales, aquí a la basal gris. La caída en la cantidad de glucosa que provoca hipoglicemia, entonces, al contrario, estimula las células alfa pancreáticas para que secreten glucagón, y el glucagón entonces desdoble la glucosa del glucógeno para que se pueda liberar hacia la circulación. Hay un problema y por eso no es bueno hacer ayunos tan prolongados o también mal pasarse, porque no solamente es el glucagón para el que se va a desdoblar, sino que al mismo tiempo las células alfa pancreáticas y el estímulo de glucagón activa la gluconeogénesis. Y entonces obtener energía no solamente de glucógeno como tal, sino de los lípidos que están en nuestro cuerpo, e inclusive a veces de las proteínas, y entonces empieza un autoconsumo que puede dar lugar a elementos tóxicos para nosotros. El objetivo de todo esto es liberar la glucosa para que se vaya a la circulación y entonces restablezca los niveles normales entre 80 y 100 miligramos por 100 mililitros. Y si no lo hace la glucosa, bueno, si no hay suficiente glucosa porque no ha tenido un aporte importante, entonces ahora sí entran en juego los lípidos en la gluconeogénesis, que es el tema que vamos a ver mañana, o las proteínas, si es que se extrema, ¿no? Por eso es que no es tan bueno estar estimulando a las células alfa pancreáticas, nada más porque no hemos comido o porque tenemos un aporte excesivo de energía, ¿de acuerdo? Más vale mantener un balance. Porque en consecuencia el glucagón, estamos acostumbrados a pensar en él como una molécula catabolizante, activadora de la glucogenólisis, pero hace cosas más importantes. No solamente aumenta la glucólisis, porque en consecuencia mete precursores de glucosa, como por ejemplo las triosas, o bien la fructosa y otros elementos importantes a partir de aminoácidos y lípidos. Por tanto, aumenta la glucólisis energética. Pero más importante, aumenta la gluconeogénesis, es decir, la disposición de todo aquello que no tiene que ver con carbohidratos, como pueden ser lípidos o proteínas, para formar precursores de carbohidratos o bien la misma glucosa. A nivel lipídico igual, aumenta la lipólisis, porque en consecuencia necesitamos obtener energía de alguna parte que no sea carbohidrato como los lípidos y en consecuencia la cetogénesis. Es un problema porque la cetogénesis nos llevaría a la formación de cuerpos cetónicos y en consecuencia a la cirrosis metabólica grave, que puede ser muy, muy grave, ¿no? A nivel de proteínas, vean ustedes, no solamente la degradación de proteínas musculares, sino el aumento de la urea en la circulación, y si se acuerdan ustedes, la urea tiene un efecto hiperosmótico que no queremos porque es dañino, ¿no? Entonces, a medida que esté la urea circulante como nitrógeno ureico, también impacta de manera importante sobre el balance osmótico de nuestra circulación y además la regulación hidroelectrolítica, y para colmo atraviesa la barrera hematoencefálica y puede ser dañina para nuestro cerebro porque los grupos nitrogenados siempre intoxican al cerebro, son neurotóxicos. Entonces, todo eso es una consecuencia de la degradación de proteínas. Sin mencionar además que no solamente son proteínas musculares del músculo esquelético, sino que pueden ser proteínas además del músculo cardíaco, del endotelio, en fin, entonces estamos sacrificando a veces cosas muy importantes de nuestro cuerpo, no solamente el músculo esquelético, ¿no? Además de eso, aumenta el acopio de aminoácidos hepáticos, empieza el hígado a tratar de tener la mayor cantidad de aminoácidos justamente para la proteólisis y la formación de energía a nivel de metabolismo energético. Disminuye el acopio de alimento. En la medida que tenemos energía por lípidos o proteínas, pues no hace falta comer. El cuerpo ya entendió que no ha comido y en consecuencia pues no le va a pedir más de comer. Empieza a suplir energía a expensas de lo que tiene a sí mismo y en consecuencia se autoconsume. Es una autofagocitosis masiva
que lleva, entre otras cosas, al estrés mitocondrial, que ya vimos las consecuencias de estresar la mitocondria, el estrés celular y, de consecuencia, el envejecimiento prematuro, la formación masivamente de radicales libres, que también están asociados con envejecimiento, con daño celular. En fin, todo eso con la única finalidad de aumentar el gasto energético, que es la finalidad justamente de las vías catabólicas, ¿no? De ahí a que vean cómo el glucagón, pues tampoco es tan bueno estarlo estimulando nada más, porque sí, ¿no? Es decir, por ayuno, por ejemplo, ¿no? Que se estimule cuando sea necesario y en condiciones bien controladas, como por ejemplo el ejercicio, con una dieta balanceada, saludable, a expensas de que lo que entró, bueno, va a salir y así se mantiene más o menos un buen balance, ¿de acuerdo? Entre otras cosas, esta secreción de glucagón lleva a la oxidación de ácidos grasos hepáticos, a un desgaste muscular, como dije, en consecuencia se activa la gluconeogénesis, que veremos a partir de mañana, todo con la finalidad de aumentar la producción de glucosa, ya sea la glucosa propiamente, que sí se puede regenerar por gluconeogénesis, o bien precursores de glucosa, como decía yo, ¿no? Los lípidos pues forman glicerol y el glicerol gliceraldehído fosfato, y si no forman cuerpos cetónicos y los cuerpos cetónicos acetilcoenzima A, y si no, alfa-cetoglutarato y otros elementos importantes para la vía de Krebs o la vía de Nemerov, ¿no? Con la única finalidad de aumentar la alimentación de las vías energéticas, fundamentalmente oxidativas de la glucosa, que son las vías importantes para nosotros. Hay dos modelos interesantes de lo que estoy hablando, que vamos a revisar en la gluconeogénesis más extensamente, que es el hígado graso. Arriba ven ustedes al hígado normal, que en condiciones normales tiene una lipólisis. Si tenemos una autofagia y una lipofagia, mitofagia, en fin, si se autodigiere pues en la mitocondria, se autodigieren los lípidos acá y entran de manera muy importante a vías oxidativas, fundamentalmente la beta oxidación, para formar urea que luego se va a ir a la orina e impacta sobre el metabolismo hidroelectrolítico. Los aminoácidos también están formando grupos hidrogenados que abonan al grupo del ciclo de la urea. El ciclo de Krebs-Henseleit, que se acuerdan ustedes, ya lo vimos, esta interacción entre el ciclo de la urea y la cadena respiratoria de Krebs. En fin, los hilos pancreáticos liberan su glucagón y esto es reciclativo. Esa sería la vía reciclativa normal. Pero de pronto, cuando hemos estimulado demasiado al glucagón, por ejemplo, comemos mucha grasa, comemos en exceso proteínas, o el paciente que está en estado catabólico grave, entonces condiciona lo que se llama el hígado graso no alcohólico. Cuando veamos el gluconeogénesis, vamos a ver el hígado graso alcohólico, y ese es el modelo de hígado graso no alcohólico, en el que cuando ya se estimuló mucho el receptor de glucagón, de pronto se bloquea. Pasa lo mismo que con la receptor de insulina, ¿se acuerdan ustedes? Es la condicionante para la diabetes mellitus, y en consecuencia disminuye el gran rango lipolítico y al contrario, aumenta la lipogénesis. Primer punto, para que se forme grasa en donde no debería. Por ejemplo, el hígado, por ejemplo, el corazón, en muchos tejidos y órganos de nosotros se empieza a depositar una gran cantidad de grasa, porque disminuye la lipólisis normal y aumenta la lipogénesis. En consecuencia, disminuye la autofagia y la lipofagia y mitofagia. O sea, de pronto no se empiezan a reciclar los organelos que están dañados, sino que se siguen ahí perpetuando con daño. En consecuencia, eso va a producir cáncer, por ejemplo, falla hepática, falla celular y algunas enfermedades que son graves, ¿no? Eso hace que caiga en consecuencia la beta-oxidación. No tengo lipólisis, no tengo energía por los ácidos grasos, cae la cantidad de urea, esta cantidad de urea también baja en el nivel de circulación, y todo esto porque intentamos aumentar el catabolismo de las especies de glucagón, justamente por una sobreestimulación, ¿no? Por eso es que no es tan saludable estar comiendo grasas en tanta cantidad, o tener un sobrepeso u obesidad que condicione también síndrome metabólico, porque finalmente estamos activando rutas catabólicas que a largo plazo nos van a lastimar. Insisto que esto del hígado graso no alcohólico lo vamos a retomar cuando veamos gluconeogénesis, por eso no me detengo mucho en esto, ¿no? Pero para fines prácticos y que lo tengan ya presente a partir de mañana que veamos gluconeogénesis, pensar en el hígado graso no alcohólico significa esto: un aumento en la cantidad de glucagón, con un aumento en la cantidad de aminoácidos que estamos ingiriendo o que estamos desechando en nuestro cuerpo, secretando en nuestro cuerpo, que finalmente impactan de manera muy importante sobre el metabolismo energético, fundamentalmente el mitocondrial, y en consecuencia, aunque sigue formando precursores de glucosa, pues no urea, que es un producto de la degradación de aminoácidos muy importante, ¿no? Este ingreso de aminoácidos se da en todo lugar a problemas muy importantes para la formación de hígado graso a expensas de la gluconeogénesis, ¿no? En condiciones normales aquí está la comunicación entre el páncreas con el glucagón, los aminoácidos que están siendo vertidos desde la circulación,
todo funciona perfectamente bien, se forma glucosa o precursores, se forma urea que permiten entonces el balance de agua y de iones, además el intercambio de aminoácidos, que todo funciona muy bien, ¿no? Por eso este modelo lo vamos a ver cuando vemos gluconeogénesis, y ténganlo presente porque está vinculado con el glucagón, aunque es más bien del territorio de la gluconeogénesis, ¿no? Como son antagónicos, las células alfa y las células beta, en condiciones normales deben tener un balance. En la medida que está activada la célula alfa, se debe apagar la célula beta y viceversa, sin que haya una sobreestimulación de ninguna forma. Cuando veamos ya pronto la diabetes mellitus, que va a ser uno de los modelos importantes de enfermedad que vamos a revisar, veremos entonces que esta diabetes mellitus tipo 1, por ejemplo, tiene una hiperglucagonemia, dice aquí, o sea, glucagón y glicemia marcada, ¿no? En consecuencia, pesa mucho más la actividad de las células alfa sobre las células beta. El diabético tipo 1, que tiene no solamente hiperglicemia, sino también hiperglucagonemia, este aumento de glucagón, hace entonces que sea un estado catabólico masivo. De allá que la diabetes mellitus tipo 1 sea una enfermedad muy peculiar que lleva a un desgaste celular más importante que la tipo 2. De hecho, se presenta mucho más tempranamente que la tipo 2. En cambio, la tipo 2, esta hiperglucagonemia e hiperglicemia son relativas, porque siguen funcionando algo las células beta. Algo están tratando de compensar el estado catabólico del que está el que está el sujeto, pero no se dan abasto, ya sea porque no forman suficiente insulina, porque la insulina es de mala calidad, o porque no está siendo adecuadamente estimulado el receptor de insulina porque tiene una resistencia a la insulina. Entonces, la tipo 2 es relativa justamente por eso, porque algo funciona en la célula beta y la secreción de la célula beta, algo también está actuando en el metabolismo energético sin que medie por completamente el catabolismo a expensas de glucagón y otras células, otros elementos importantes para el catabolismo, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí dudas, chicos? Doctor, todo bien. Doctor, todo bien. Ok. Dicho esta introducción del glucagón y las vías catabólicas, da lugar entonces a la glucogenólisis, que va a empezar con una fosforilasa. De hecho, es una glucogenofosforilasa. Esta va a ser fosforolisis en enlaces alfa 1,4. Va a incorporar un grupo fosfato a la glucosa que está ahí en el glucógeno. Esta enzima utiliza vitamina B6, que es el piridoxalfosfato. Este piridoxalfosfato es un derivado de la vitamina B6 que lo usa como grupo prostético. Y entonces, en presencia de vitamina B6, la glucosinofosforilasa le quita un fosfato orgánico a un ATP, o los que ya andan por ahí circulando. Recuerden que tenemos una buena cantidad de fosfatos orgánicos libres. Y entonces lo incorpora aquí, en el enlace alfa 1, 4, para luego liberar glucosa 1 fosfato y dejar en consecuencia esta porción con el ortofosfato, esta porción completada con el oxidilo que había perdido, ¿de acuerdo? De tal manera que ahora tenemos el resto de la cadena de glucógeno alfa 1,4 con menos una unidad de glucosa, pero ahora 1 fosfato. Si se acuerdan ustedes, la glucogénesis empezó justamente con glucosa 1 fosfato. La glucogenólisis empieza justamente con la formación de glucosa 1 fosfato. Porque a partir de esta glucosa 1 fosfato, entonces va a dar lugar la formación de glucosa 6 fosfato y entrar entonces a la vía de las pentosas, o bien para fosfogluconato, o a la vía de Mendeyeroff para formar piruvato. Aquí está justamente la enzima, la glucogenofosforilasa. Aquí está el dominio de reconocimiento del piridoxalfosfato. Tiene un dominio de reconocimiento del fosfato. Es una proteína dimérica que contiene grandes cantidades de aminoácidos, son enormes cantidades de aminoácidos, y tiene una estructura cuaternaria, son dos proteínas que están formando una sola, y en consecuencia puede sintetizar al mismo tiempo 2 monómeros de glucosa por cada vez que actúa. O sea, se está liberando en realidad 2 monómeros de glucosa por incorporación de fosfato orgánico a cada una de ellas. Y la secuencia es esta. Aquí está la cadena de la secuencia alfa 1,4 con la rama alfa 1,6. El glucógeno llega a la glucogenofosforilasa, incorpora el fosfato a esta glucosa terminal y tenemos -1, ¿de acuerdo? Y así sigue. Otra vez la glucogenofosforilasa, -1. La fosforilasa, -1. Llega un punto en que la enzima es tan grande, es tan grande y actúa como dímero, que tiene un bloqueo de tipo estérico para seguir cortando. Ya no puede seguir cortando porque no puede acceder al resto de la cadena. Es similar a lo que pasa con la enzima ramificante, ¿se acuerdan? Entonces, ese es al revés. Se bloquea cuando tiene una porción límite
de carbohidratos que no está claro cuántos son. Hay libros que dicen que son 6, hay otros que dicen que son 8, otros que dicen que son 3. No está muy claro cuántos, ¿de acuerdo? Depende mucho del órgano, del tejido, de la especie, en fin. El punto es que hay un bloqueo porque la enzima ya no puede entrar hasta acá y entonces se detiene. Cuando esto ocurre, después de que ha tenido este bloqueo sistemático en el que ha ido cortando cada vez más monómeros de glucosa hasta que llega el punto del bloqueo que acabo de decir, entonces entra en juego una transferasa. Esa transferasa, una glucogenotransferasa, corta la secuencia alfa 1,4 de la rama y la va a transferir, como su nombre lo dice, al resto de la cadena. Una vez que se da este bloqueo, corta esta porción que era la limitante y la transfiere a la cadena principal para que sea otra vez larga y pueda entrar la glucógeno-fosforilasa. Y luego entra la desramificante, que así como tenemos una ramificante que forma alfa 1,6, tenemos una desramificante que es una hidrolasa alfa 1,6 y libera el monómero de glucosa. Esta desramificante libera glucosa sola, sin fosforilación porque es una hidrólisis, es una hidrolasa. La otra es una fosforilasa, ¿de acuerdo? O sea, es una liasa. Esta es una hidrolasa y sí utiliza agua para cortar este monómero de alfa 1,6 y en consecuencia tendríamos una gran cantidad de glucosa no fosfato por la transferasa y unidades de glucosa libre por la desramificante, ¿de acuerdo? Una vez que tiene lugar esto, entonces vuelve a entrar la fosforilasa para seguir cortando la cadena principal, que ahora sin el láser alfa 1,6 pues vuelve a ser muy larga para que pueda seguir cortando unidades monoméricas de glucosa, ¿de acuerdo? ¿Queda claro, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. La desramificante. Esa es una enzima muy interesante porque es bifuncional. Tiene dos sitios activos independientes, aunque es una sola proteína. Una región de glucosidasa alfa 1,6, que es la hidrolasa, y una región de transglucosidasa, que es la que transfiere, la transferasa. Es la misma enzima, pero solamente tiene dos dominios de reconocimiento. Y entonces aquí está la secuencia en resumen, donde tendríamos en las antenas de glucógeno que llega a la fosforilasa, empieza a cortar esas secuencias para liberar hasta que llega a la limitante, llega a la transferasa, que transfiere entonces esta cadena, se deja solamente la alfa 1,6, para que la fosforilasa pueda seguir actuando. Luego llega la desramificante, corta el alfa 1,6 y queda una larga cadena de alfa 1,4. De esta forma, entonces, vamos a ir degradando las ramas de glucógeno hasta que nos quede la reserva mínima vital, que insisto, no sabemos exactamente cuánto es, no hay un parámetro consenso, pues, que sea un estándar para decir cuánto hay en cada célula, cuánto hay en cada órgano, en fin. Pero el punto es que estamos utilizando glucosa, unidades de glucosa, miles de glucosas, para poder cubrir la demanda energética del momento, el sujeto que no desayunó, el que no ha comido en varios días, el que está haciendo mucho ejercicio, o el que está caminando, nuestro migrante que ha pasado la frontera y está caminando durante varios días sin haber ingerido suficientes alimentos, enfermedades de autoconsumo como el cáncer, fundamentalmente en etapas terminales, la diabetes mellitus, que también es una forma de autoconsumo, en fin, que vamos a revisar más adelante, ¿de acuerdo? Y entonces, en resumen, ya con animacioncitas, tendríamos al glucógeno, llega la fosforilasa, utiliza fosfato orgánico, va a liberar las glucosas a expensas de glucosa 1-fosfato, esas se van a ir directamente a Embden-Meyerhof o a la vía del fosfogluconato, y así hasta que llega al punto de la limitante, ¿no? La dextrina limitante. Cuando tiene este punto, entonces llega el otro complejo, que es una enzima de ramificante, es un complejo de dos subunidades muy grandes, la región transferasa y la región hidrolasa. La región transferasa corta entonces hasta que llega al punto de la glucosa 6-fosfato y en consecuencia transfiere esta porción que cortó, la va a transferir aquí abajo a la rama principal. Y luego llega la hidrolasa con agua molecular y corta el enlace alfa 1,6 liberando glucosa libre como tal. ¿De acuerdo? Es la misma enzima de la transferasa que tiene dos dominios. Uno de gliasa, que es fosforilasa, y la otra de hidrolasa. De esta forma entonces ya luego da lugar a que vuelva la glucógeno-fosforilasa hasta liberar entonces unidades monoméricas de glucosa con fosfato orgánico del carbono 1. Y de esa forma tenemos glucosa no fosfato, que insisto, vuelve a entrar a glucosa 6-fosfato y a la vía respectosa, la vía de Embden-Meyerhof, depende de qué sea la demanda metabólica que está siendo en ese momento exigida, ¿no? Y entonces, así tiene lugar esto. De tal forma que pensar en la glucosa no fosfato, que luego se puede convertir por este autofosfato en glucosa 6-fosfato, para luego entrar directamente a la vía energética oxidativa,
Entonces el glucógeno que está liberando unidades de glucosa fosfato se puede convertir en glucosa 6-fosfato para formar piruvato, o bien se va a formar glucosa más fosfato orgánico, o bien se va a formar alfa-cetoglutarato, o bien gluconolactona para las vías pentosas. En fin, hay una variedad de caminos que puede seguir esa glucosa no fosfato. Fundamentalmente se va a la vía de Mendeléev porque lo que quizás se necesita es energía, a menos que haya una vía de reparación muy amplia en la que está una gran cantidad de nucleótidos, por ejemplo, entonces se va a formar las pentosas. Pero si no, generalmente se va a formar piruvato para la demanda energética, ¿de acuerdo? De tal manera que, aquí está la secuencia ya en resumen, ahí tenemos la glucogénesis, que llega, en consecuencia llega la glucogenina con la glucogenosintasa, empiezan a formar entonces unidades monoméricas de glucosa en un glucógeno preexistente. Esto es muy importante, es glucógeno preexistente, nunca nos quedamos vacíos, ¿de acuerdo? Y luego llega la enzima ramificante, pone la ramita alfa 1,6, y así sigue sucesivamente hasta que llega el punto en que se satura el glucógeno al nivel que debe estar. Por vía inversa, una vez que formamos el glucógeno por glucogénesis, toda esta ruta que acabo de mencionar es la glucogénesis, por vía inversa la glucogenólisis o glucogenólisis, entonces llega la glucogenofosforilasa, incorpora fosfato orgánico liberando unidades de glucosa fosforilada del carbono 1, luego la derramificante libera glucosa libre, luego otra vez la fosforilasa acaba de cortar las unidades monoméricas hasta que deja nuestro glucógeno en la reserva mínima vital, ¿de acuerdo? Y de esa forma podemos ver cómo el ciclo se completa. Utilizamos la glucosa por glucogenólisis y luego cuando llega el aporte energético, el alimento, por ejemplo, volvemos a acoplar glucosa para tener una reserva otra vez en caso de que sea necesario, ¿de acuerdo? En varias células tiene lugar esto. Aquí hay 3 modelos, por ejemplo, ¿no? El hepatocito, el miocito y el adipocito. En el caso del adipocito, el estímulo de insulina, que dice la glucosa, que estimula la insulina, inmediatamente induce la apertura de canales GLUT, que incorpora al interior y en consecuencia se da el efecto anabólico de la glucogénesis. ¿De acuerdo? En el miocito es exactamente lo mismo. El receptor de insulina también estimula los GLUTs para incorporar glucosa y formar glucógeno. O sea, no solamente la vía energética oxidativa, sino la vía de la glucogénesis para formar glucógeno. El adipócito es exactamente lo mismo. Tiene un receptor de insulina que se estimula y forma entonces, no solamente incorpora glucosa para formar glucógeno, sino además los ácidos grasos para formar triacilgliceroles u otros elementos lipídicos, ¿de acuerdo? Ese es el adipocito. Por vía inversa, en los 3 modelos, el glucagón, aquí entra el glucagón, se liga a su receptor, induce igual, entonces, la liberación de monómeros de glucosa para que se vayan a la circulación y cumpla con una demanda energética o biocinética muy importante. Igual en las demás células, ¿de acuerdo? Ahora, de manera importante, si pensamos en esta secreción que estimula entonces al páncreas, por ejemplo, ¿no? Las células alfa pancreáticas y las beta pancreáticas. Ahí está justamente el estímulo pancreático, que entonces llevaría a que el hepatocito empiece a degradar el glucógeno, libere moléculas de glucosa, unidades monoméricas de glucosa, por la glucogenólisis, y luego además la gluconeogénesis, que también entra en juego los ácidos grasos. Esas porciones, la porción alcohol del ácido graso, esta también estimula la formación de carbohidratos. Recuerden que los carbohidratos son derivados de alcoholes, así es que no es raro que esos alcoholes entren finalmente a formar derivados de carbohidratos. Como sea, la porción lipídica ceto o bien la porción alcohólica que forma precursores de carbohidratos junto con los carbohidratos que estamos liberando, pues van a la circulación y restablecen entonces niveles de azúcar circulante. El objetivo es nivelar la cantidad de glucosa circulante, sobre todo cuando tenemos una demanda energética, ejercicio, estados hiperactivos, estados hipermetabólicos, de autoconsumo, cualquier cosa que haga que aumente el metabolismo energético o biocinético, obligará entonces a activar esta ruta que acabo de mencionar, la glucogenólisis, ¿de acuerdo? Que no solamente, insisto, está vinculada con carbohidratos, sino también con lípidos y con aminoácidos, ¿de acuerdo? Un elemento importante, un partícipe importante del catabolismo, y particularmente del catabolismo de carbohidratos, es esta molécula. Se llama, a partir del ATP, recuerden que es adenina con ribosa, que es adenosina, 3-fosfato. A partir del ATP hay una enzima que se llama adenilato ciclasa. Es una enzima que está ubicada en la superficie celular, está anclada en la superficie celular de muchas células, fundamentalmente el hepatocito. Lo que hace esta adenilato ciclasa es que quita un pirofosfato, 2 fosfatos inorgánicos, estos otros fosfatos del ATP.
y en consecuencia nos deja un AMP, pero no es cualquier AMP. Este AMP, en lugar de tener el fosfato aquí listo para recibir otros fosfatos orgánicos, se cicla a sí mismo sobre la molécula de ribosa. Entonces, esta ciclación que hace la adenato ciclasa forma una nueva molécula que se llama AMP cíclico. Este AMP cíclico es un activador importante del catabolismo fundamentalmente glucogénico. O sea, el AMP cíclico es un activador de la glucogenólisis y también de la gluconeogénesis, pero fundamentalmente de la gluconeogénesis. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que tenemos el AMP cíclico, la finalidad de tenerlo así es que funcione ya no como un acoplador de energía. ¿Se acuerdan cuando veíamos al NADP, que decíamos que más que cargar electrones es un activador de rutas biosintéticas? Pues aquí el AMP cíclico es igual. Más que cargar energía en forma de fosfato, se convierte en un mensajero. Es un mensajero además de la destrucción de elementos, por ejemplo, glucógeno. Entonces, este AMP cíclico lo podemos reciclar. Hace poco decíamos que no era posible reciclarlo, y que por eso es que se formaba el anillo cíclico con la ribosa. La verdad es que sí se puede reciclar. Y, por ejemplo, exponerlo a teofilina o a cafeína hace inmediatamente que incorpore agua y se regenere el enlace autofosfato para que pueda entonces acoplar otra vez ATP. Apenas hace unos días que hablábamos justamente de los modelos para el aporte de energía. ¿Se acuerdan que el viernes que hablábamos de la glucogénesis? Mencioné el café post-ejercicio, ¿no? Porque muchos de los elementos importantes del café también impactan sobre la vía glucogénica. Pues bueno, aquí también, si no queremos tener tanto catabolismo, el café o muchos derivados de té, fundamentalmente té negro, té verde y todos aquellos derivados, contienen entonces teofilina o cafeína, que en conjunto reciclan el AMP cíclico para que no esté en estado catabólico. O sea, detenemos el catabolismo a expensas de lípidos o de proteínas y regeneramos el AMP para que se convierta en ATP nuevamente. La razón es esta. Si bien las moléculas de teofilina, de cafeína, se parecen mucho a la guanina y la adenina, o sea, parecen bases nitrogenadas, ¿no? Y entonces la semejanza con bases nitrogenadas hace que tengan el mismo efecto antioxidante de captar moléculas de hidrógeno que luego le pueden ceder a otras moléculas pares, como por ejemplo el AMP, y en consecuencia abrir el enlace. Entonces sí es posible revertir la activación de AMP cíclico siempre y cuando se expongan a moléculas antioxidantes como la cafeína, la teofilina, en fin, ¿de acuerdo? De manera normal, la actividad enzimática está así, veamos ustedes en cuestión de minutos. La fosforilasa, que estaba degradando glucógeno para liberar glucosa, es casi inmediato, a los 4 minutos cae significativamente, porque en consecuencia lo que da lugar aquí es que inmediatamente se active la síntesis de glucógeno. O sea, la fosforilasa actúa casi inmediatamente mientras la sintasa está apagada. En cuanto la sintasa se activa, la fosforilasa se detiene, porque finalmente no estamos degradando continuamente, sino que están apagándose y prendiendo los switches para que de pronto se degrade glucosa y se esté sensando, estemos viendo. Tampoco queremos llevar el catabolismo a niveles tan altos que nos lleve a una hiperglicemia grave, sino que siempre están nuestras células sensando la cantidad de glucosa. Recuerden que tenemos células especializadas sensores que están midiendo la cantidad de los molitos, la presión osmótica, la cantidad de agua, todo aquello que está pasando en nuestro plasma, ¿no? Entonces siempre estamos sensándolo y la actividad de la fosforilasa con las citas es así, ¿no? Cuando no está activa, la otra no. Cuando no está activa, la otra no y viceversa, ¿de acuerdo? Ahora, ese es un modelo elastocito. Y si ven ustedes los eventos que tienen lugar en cuestión de segundos, minutos u horas, que tengo que estar en inglés, se me va a pasar en español. Aquí está la adeninato ciclasa, la enzima que forma AMP cíclico, justamente a expensas de ATP, y vean cómo en cuestión de segundos, el elastocito, que es una célula muy importante en nuestro cerebro, que aporta la mayor cantidad de energía, la neurona, que además es muy quisquillosa y nada más quiere glucosa. Entonces, en cuestión de segundos, forma a partir de ATP AMP cíclico. Este sea AMP o AMPC es AMP cíclico. Este AMP cíclico tiene dos efectos. En cuestión de minutos se activa la glucogenólisis, inmediatamente empieza a degradar glucógeno, ¿de acuerdo? Que vean ustedes cómo en cuestión del tiempo baja significativamente y luego vuelve a subir. Entonces, esto es en efectos a corto plazo, ¿de acuerdo? Rápidamente empieza la degradación de glucógeno. Pero luego, efectos a largo plazo, es justamente la activación de la resíntesis de glucógeno, porque no solamente degrada el glucógeno, sino que empieza a apagar entonces la glucogenólisis para activar la glucogénesis en cuestión de horas. De esa forma libera rápidamente grandes cantidades de glucosa, pero garantiza que en las próximas horas va a volver a acoplar esa glucosa. ¿De dónde? Supongamos que no ha comido nada.
La glucosa que circuló y que no se está utilizando bien o no se va a utilizar completamente, en lugar de que nos dé efectos dañinos a los cuerpos, entonces la misma célula lo empieza a acoplar para regenerar su glucógeno. Y si no, hay veces de precursores de glucosa, de la gluconeogénesis, como pueden ser aminoácidos que entran directamente a formar precursores de glucosa, lípidos que entran a formar las triosas, en fin, todo aquello que pueda regenerar la glucosa en la gluconeogénesis, inmediatamente empieza aquí a resintetizarse para garantizar que tenemos nuevamente la reserva vital de glucógeno, ¿de acuerdo? Y entonces la intercomunicación está así, el glucógeno, el glucagón, que se secretó de las células alfa-pancreáticas, circula, estimula entonces al hígado, igual que las catecolaminas como la adrenalina, la epinefrina, en fin, la noradrenalina. Entonces, en conjunto, estimulan al glucógeno para liberar glucosa que se vaya a la circulación. Primer punto importante, entonces, la caída de glucosa es un estímulo para la secreción de glucagón. A la inversa, el aumento de glucosa es un estímulo para la secreción de insulina. Entonces, la hipoglicemia estimula el glucagón en las células alfa-pancreáticas para formar, entonces, glucosa expresas de glucógeno. Luego esta glucosa pues se va a ir circulante, una parte se regresa al hígado, el resto se va a la circulación, fundamentalmente el músculo, por ejemplo. Entonces, también el músculo tiene que liberar su glucosa para formar glucosa y fosfato, y finalmente piruvato, lactato por anaerobiosis, y si no, dióxido de carbono y agua, que luego ese lactato se regresa a la circulación, se va a ir entonces al hígado, por vía gluconeogénica, va a regenerar glucosa. Ese lactato regenera la glucosa. Estas vías que acabo de mencionar las vamos a ver ya mañana, esos días de la próxima semana, cuando veamos la gluconeogénesis justamente en el ciclo de Cori, ¿de acuerdo? Y entonces, de esta forma, vean ustedes el glucógeno hepático, el glucógeno muscular, que aportaron glucosas para las vías energéticas importantes, y si no, se regenera entonces por vías gluconeogénicas o glucogénicas para regenerar la glucosa y en consecuencia, la glucosa, perdón, y en consecuencia el glucógeno, ¿no? De tal suerte que las estimulantes importantes de la glucogenólisis son las catecolaminas, la epinefrina o el glucagón, y la adenilato ciclasa que forma AMP cíclico, ¿no? De hecho, están vinculados. Vean cómo el receptor de epinefrina o el receptor de glucagón estimula adenilato ciclasa, que finalmente forma AMP cíclico, AMP cíclico, y entonces hace una cascada de fosforilaciones a una serie de proteínas que no voy a tener a explicar porque no viene al caso ahorita. Pero en consecuencia, esta cascada de fosforilaciones que hace el AMP cíclico es una señal. AMP cíclico se llama segundo mensajero, ¿de acuerdo? Porque funciona así, transduciendo una señal de manera indirecta. No es él directamente quien actúa, más bien a través de él se da una señal. Es como un rumor. El AMP cíclico es el rumor que corre de que algo va a ocurrir, no necesariamente que lo haga, más bien corre el rumor, ¿de acuerdo? Entre otras cosas, de la fosforilación de diversas sinasas que llevan entonces a la activación a nivel nuclear de la degradación de glucógeno y otros elementos importantes. Entonces, pensar en este modelo. Aquí está el glucagón, se vincula entonces a su receptor, estimula proteína G, por ejemplo, con GTP, esta a su vez adenilato ciclasa para formar AMP cíclico. La cascada de fosforilaciones que les dije, de activaciones a partir de la fosforilación, una vez que se fosforilan esas proteínas, se inhibe la glucólisis, o sea, deja entonces el rango glucolítico de actuar, porque va a empezar la glucogenólisis. En consecuencia, si no estamos formando con la glucólisis, vamos a degradar para poder luego formar. Recuerden cuando vimos el metabolismo en general, que hablábamos de que la vía anabólica y catabólica siempre es así, se forma para degradar, se degrada para formar, ¿no? Aquí igual, se inhibe la glucólisis temporalmente porque hay que degradar para luego tener elementos importantes para luego volver a echar a andar y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Entonces, no solamente se inhibe la glucólisis, sino que se degrada el glucógeno. Inmediatamente empieza la degradación del glucógeno. Yo sé que es un poco complejo y por eso no quiero ahondar en detalles porque no viene al caso en este punto, nada más quiero que vean la ruta como tal, ¿de acuerdo? Y entonces, en resumen total, así de la actividad del glucagón con las catecolaminas, la actividad física, las enfermedades de autoconsumo, en fin, que estimulan los receptores, por ejemplo, la adenilato ciclasa para formarse un AMP cíclico, que hace esas cascadas de serialización, de fosforilaciones de diversas enzimas, activa la glucógeno fosforilasa, vean ustedes, esta fosforilasa es la que va a fosforilar el carbono 1 en la glucosa, a especies de ATP, y entonces llega sobre el glucógeno, que incorpora el fosfato orgánico, libera entonces unidades monoméricas de glucosa no fosfato, que se van a formar glucosa 6-fosfato y finalmente glucosa o piruvato, ¿de acuerdo?
Necesitamos glucosa, ok, pues el glucógeno entonces va a regenerar la glucosa circulante. Necesitamos energía, bueno, de glucosa y fosfato se va a formar piruvato, ¿de acuerdo? A la vía de Negerov, por ejemplo, o bien a la vía de las pentosas, dependiendo de lo que necesitemos nosotros hacer. Al mismo tiempo, recuerden que el lactato anaeróbico, fundamentalmente muscular, también el lactato glial, de anaerobia, también este lactato se regenera para glucosa y fosfato frente a glucosa. Aquí, una vez teniendo la glicemia normal o alta, entonces se estimula el receptor de insulina, que entra a la vía de energética glucolítica anaeróbica, en negerofopentosas, y si no, a la glucosa no fosfato y en consecuencia a la formación de glucogénesis para la formación de glucógeno. Pues como ven, así se van activando o inactivando las rutas energéticas, ¿no? Aquí estaba la glucógeno fosforilasa activa, ahora esta glucógeno sintasa activa hace que se inactive. La insulina de hecho bloquea este receptor justamente para que no se degrade el glucógeno, sino al contrario, ¿no? Que se forme la glucosa, a expensas del estímulo de glucosa, que se forme el glucógeno, perdón, a expensas del estímulo de glucosa en la dieta. De tal suerte que viendo este panorama general, pensaríamos que, déjenme que siga la secuencia. Pensaríamos que, viendo este panorama general, las dos rutas son antagónicas. Mientras que la vía de la glucogenólisis está activa, la glucogénesis estuvo inactiva. Cuando la glucogénesis se activa, la glucogenólisis es inactiva. Y de esa forma entonces podemos hacer un switch, decía yo, entre prender de pronto la síntesis y luego apagar la síntesis para degradar, activar la degradación. Luego, cuando llegamos al punto mínimo, desactivamos la degradación y empezamos a acoplar glucosa circulante de la misma glucosa que circuló. Y de esa forma estamos garantizando que siempre hay algo de glucosa en caso de que el sujeto se le ocurra desayunar o comer o tener un aporte energético, entonces ya podrá entonces apagarse por completo todo y dar lugar a la reestructuración del glucógeno. Ocurre justamente durante el sueño o durante etapas de reposo, igual del postprandio, ¿no? O sea, después de haber comido, evidentemente nuestro cuerpo aprovecha y empieza a formar todo aquello que son de depósito, ¿no? Por eso es que tener un bajo gasto energético, quiero decir, una poca actividad física, y tener un alto consumo energético, por ejemplo, de cosas hiperproteicas, hipercalóricas, tampoco está saludable, porque nuestro cuerpo está acostumbrado entonces a que entra mucha energía sin que salga tanta, y en consecuencia dice, bueno, si no la va a gastar como energía, vamos a aprovecharla como depósito. Evidentemente, en algún punto este sujeto va a quedarse sin comer, o va a hacer algún ayuno, o va a estar enfermo con fiebre, con un estado tóxico, y necesitaremos energía, y más vale que tengamos de reserva de más, y no que nos quedemos cortos, ¿no? De ahí entonces que si no se acopla el glucógeno, que recuerden que tenemos un límite de glucógeno, si no entramos en el terreno de la glucogenosis, y si no, entonces se va a la formación de lípidos. Y los lípidos, pues ya vimos que pueden distenderse mucho, ¿no? Kilos, 100, 200, 300 kilos de grasa, y no pasa nada. Quiero decir, nada de sí pasa, pero no pasa en el sentido de que no revienta la piel, ni tampoco revientan las vísceras, ¿no? Lamentablemente se deposita en el corazón, se deposita en el hígado, y va a dar lugar a problemas importantes cardiovasculares y hepáticos, renales también. Pero por lo pronto, la distensión del tejido adiposo, fundamentalmente subcutáneo, pues puede ser muy importante y no tiene limitante en ese sentido, ¿no? Es una animación muy bonita, quiero que la vean, de lo que acabo de decir. Vamos a ver el receptor de glucagón, aquí está la de lactociclasa, el receptor beta-adrenérgico, por ejemplo, para adrenalina, aquí está el receptor para adrenalina. Entonces, vean cómo los tres actúan en la degradación fundamentalmente de glucógeno, ¿no? Es una cascada y llega el receptor, recibe el glucagón, se hace la señal justamente para adenatociclasa, para catecolaminas como adrenalina, y en consecuencia de la cascada de fosforilaciones que mencioné hace ratito, ahí se va el segundo mensajero, fosforilando otras proteínas que las activa, y en consecuencia esta activación de proteínas y detiene la sintasa, detiene la glucogénesis, porque le dice, no, deja de formar, necesito catabolizar. Entonces, al contrario, activa la fosforilasa sinasa. Entonces, esta glucosa sinasa, glucógeno sintasa, entonces inmediatamente va, activa entonces ahora sí a la glucógeno fosforilasa para que empiece a degradar el glucógeno. Esta glucógeno fosforilasa activa empieza entonces a liberar unidades monoméricas de glucosa 1-fosfato que se van a la circulación, ¿de acuerdo? Ahí está el resto de insulina, inmediatamente se activa con la insulina propiamente, y entonces activa igual una cascada de señalizaciones que le dicen al cuerpo, voy a poner pausa, ay, perdón, en lugar de pausa debí acelerar, ahí está. Vimos el catabolismo. Supongamos que el sujeto se estaba catabolizando, estaba utilizando glucógeno,
Pero llegó el punto en que le dieron de desayunar o de comer, o ya tuvo algún aporte energético importante, y entonces se estimula el receptor de insulina porque llegó glucosa. Una vez que se estimula, entonces igual hace una cascada de señalizaciones que va a empezar a apagar las células que estaban activas. Ahí está la fosfatasa 1, la inhibe, es una inhibición alostérica. Esta a su vez va a hacer una secuencia para la fosfatasa sinasa, igual la inhibe, y así va la secuencia de cascadas hasta llegar a la fosforilasa que estaba cortando glucosa 1-fosfato, la bloquea y en consecuencia se activa la glucógeno-sintasa. Dice el cuerpo, ok, llegó glucosa, vamos a regenerarlo, vamos a volver a formar glucosa, ¿de acuerdo? Entonces de esa forma vimos cómo interactúan de manera importante todos los elementos, ¿no? Aquí está la epinefrina. Supongamos que tenemos una descarga dendrítica importante. Por ejemplo, vamos a tener examen con el doctor Lázaro o antes de vacaciones el de bioquímica, y en consecuencia empieza el estrés importante metabólico en nosotros. Entonces liberamos grandes cantidades de adrenalina, que toda la adrenalina, igual que el glucagón, hace esta cascada de señalizaciones que acabo de mencionar, y vemos es como activa diferentes rutas importantes. Aquí se bloquea el receptor de insulina, se hace resistente a la insulina, no recibe más efectos anabólicos, y al contrario, empieza la misma cascada que el glucagón, degradando entonces al glucógeno, y no solamente al glucógeno, sino a aminoácidos que son muy importantes, ¿no? Por eso es que la glucogenólisis, está vinculada también con la gluconeogénesis cuando la veamos a partir de la próxima semana, ¿no? Es un resumen ya de lo que vimos, una síntesis de todo lo que vimos. De un lado está la glucogénesis y de otro lado está la glucogenólisis, donde vemos cómo a expensas de la glucosa no fosfato, la UDP de glucosa pirofosforilasa utilizó el UDP para formar UDP de glucosa, UMP más glucosa no fosfato formar UDP de glucosa, y en esta ruta la formación de glucógeno, y así la ramificante, en fin, sucesivamente, hasta que llegamos al punto en que hay que degradarlo por completo. Entonces incorporamos fosfato, la enzima de ramificante para liberar glucosa, monómeros de glucosa o glucosa no fosfato que van a entrar entonces a Eden-Meyer-Hof o la vía de fosfogluconato, la vía de las pentosas, en fin, ¿no? Y en el intercambio de estas dos rutas metabólicas, tanto la anabólica como la catabólica, vemos cómo está la glucógeno-sintasa como activadora muy importante, la fosforilasa al revés, ¿no? Mientras que la sintasa está apagada, la fosforilasa está encendida y viceversa. Cuando la insulina está apagada, el glucagón está encendido y viceversa, ¿no? Desde el glucagón y epinefrina se apagan, la insulina se enciende y así sucesivamente. Son switch. Aquí sí son completamente antagónicos, así que aquí sí funciona uno mientras el otro no. Se apaga uno mientras el otro no, ¿de acuerdo? Aquí sí son completamente antagónicos. ¿Dudas, chicos? No, doctor, todo bien. Pero mañana empezaremos a ver la gluconeogénesis, no hay más dudas. Y algo importante en la gluconeogénesis es que aquí está la glucosa hasta formar las tiosas, la fase de preparación, y luego la fase de ganancia para formar ATP y NADH, ¿no? Esa es la vía glucolítica anaeróbica o vía de Eden-Meyer-Hof. Algo importante es que se ha pensado en la gluconeogénesis como la vía inversa, es decir, como si agarráramos esta vía glucolítica anaeróbica y la volteáramos y pensáramos que vamos a partir de piruvato para regenerar glucosa. No hay nada más mentiroso que eso, ¿eh? Porque la gluconeogénesis no es la vía oxidativa inversa. La gluconeogénesis actúa en 3 tiradas nada más. Mañana vamos a ver justamente las 3 tiradas de la gluconeogénesis y vamos a hablar de manera importante del ciclo de Cori, ¿de acuerdo? Eso, por favor, revisen mañana, la gluconeogénesis y el ciclo de Cori, que vamos a revisar esa semana. Vamos a ver 3 modelos importantes de ejercicio intenso, el estado hipercatabólico, como la caquexia, y la anorexia bulimia, que son modelos interesantes de la gluconeogénesis, ¿de acuerdo? Si no hay más dudas, chicos, estoy bien mocoso. ¿No dudas? No, doctor. Por el momento no, doctor. Gracias. Gracias a ustedes. Mi foto y me despido. Hola, Sofía. Hola, Ale. Hola, José Luis. Hola, Gaby. Juanito. Para mi foto. Gracias. Muchas gracias, chicos. Cuídense mucho. Nos vemos mañana. Hasta luego, doctor. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Que tenga buena tarde. Igual tú.